Adelante, Ceci. Bueno, buenos días a todos. Vamos a dar comienzo a la actividad. Psicoanalistas en el territorio es una de las 5 subcomisiones de la Secretaría Científica. Agradecemos a Cristina Salas y a toda la Secretaría Científica por la oportunidad que nos brindó de conformar este espacio, esta subcomisión, un tanto novedosa para APA, que nos permite explorar los alcances del psicoanálisis en variadísimos territorios extramuros, más allá del diván, donde la presencia y la intervención del psicoanálisis produce efectos. En abril la Secretaría Científica se dedicó a hacer presentaciones de teoría, y en mayo estamos haciendo presentaciones de prácticas. Hoy vamos a hacer una presentación de 3 analistas, de 3 colegas, que traen sus testimonios de distintos territorios. Bueno, pero antes de eso les cuento un poco cómo se fue conformando este espacio. Hace varios meses que estamos trabajando, y partimos de una pregunta, que es cómo trabajan los psicoanalistas en esa extranjería que, si bien es propia de nuestra práctica, lo es más aún en otras geografías, en otros territorios. Entonces, intentamos definir primero nuestro territorio, y ahí se nos presentaron múltiples dimensiones. Pensamos, ¿es la institución a la cual pertenecemos? ¿Es APA? ¿Es FEPAL? ¿Es IPA? Recordábamos los bares que rodean a APA, por ejemplo, con nostalgia, ¿no? Pero también surgió, ¿es el psicoanálisis? ¿Ese es nuestro territorio? ¿Es la escucha psicoanalítica? Porque también pensábamos, bueno, ¿qué del psicoanálisis se puede aplicar a esos distintos territorios? Esa fue una pregunta que se nos presentó y que está vigente, por supuesto, ¿no? Entonces decíamos, ¿es la escucha? ¿Es la convicción en el método lo que hace a nuestro territorio? Bueno, hoy los psicoanalistas están insertos en la cultura, comprobamos su presencia, su eficacia. Queremos interrogar las fronteras y profundizar el diálogo y debate con las distintas disciplinas. ¿Cuáles son los contornos que hacen a nuestra contemporaneidad tan distinta de la que vio nacer el psicoanálisis? Si bien podríamos pensar que, bueno, cuando Freud comenzó a desarrollar el psicoanálisis, no se desarrollaba solamente en los consultorios, en los divanes. Conocemos análisis peripatéticos, caminando por la Viena de aquel entonces. Y también tenemos que pensar que nuestros pioneros hicieron mucho psicoanálisis en la comunidad, ¿no? Yo hice como una pequeña investigación acerca de la aplicación del psicoanálisis en distintos territorios, tanto en FEPAL, en APA, como en IPA. Y pensaba hacer como una pequeña síntesis. La verdad que no pude, porque es tan vasta la aplicación del psicoanálisis en distintos territorios que hubiera sido otra presentación. Nos hubiera llevado muchísimo tiempo, así que preferí dejarlo de lado, porque realmente la presencia del psicoanálisis en distintos territorios es enorme. Entonces, simplemente lo menciono y vamos a pasar un pequeño PowerPoint donde queremos contarles cómo es la idea que tenemos de trabajo en esta comisión, para después dar lugar a las 3 invitadas. Bueno, entonces vamos con la primera imagen del PowerPoint. Bueno, con esta imagen solamente quiero presentar a la comisión. Yo soy la coordinadora, soy Cecilia Lauriña, Gabriela Friedman es la secretaria, y los integrantes son Bárbara Badi, Eve Abrines, Gabriel Finkelevich, Alejandra Gómez, Annie Krieger, Raúl Neumann, Carlos Tehuel, Laura Trota y Analía Huart. Ahora vamos a la segunda imagen. Un territorio tiene varias fronteras, limita con valles, con ríos, mares, desiertos.
En la perspectiva geosemántica decimos que territorio es geografía y sentido. Entonces deseamos investigar las fronteras como espacios en los que no hay delimitación de lugares, no hay solo delimitación de lugares, sino que pensamos las fronteras como espacios en movimiento donde pasan cosas, donde hay acontecimiento, hay producción, y en nuestro caso hay palabra y hay escucha. En esta imagen vemos la Gran Muralla, que no es solo un límite, es un espacio de circulación. Así como los muros son espacios donde generalmente hay inscripciones, hay palabras, hay símbolos, algo se inscribe en los muros. Ahora bien, consideremos que también nuestra posición como analistas puede funcionar como una muralla, que impide, obstaculice, digamos, a los nuevos saberes. También puede ser un puente que conecte. Y ahí vamos a la tercera imagen. Justamente porque en esta imagen vemos un puente. ¿Qué es lo que pretendemos representar? Ese otro espacio de pasaje, de comunicación, donde hay un tránsito entre diversos territorios. Y nuestro trabajo va a implicar tender puentes. Estas son algunas de las preguntas que nos hicimos en la subcomisión. ¿Cómo y quién genera un territorio? ¿Es desde la demanda institucional que pide la intervención de un psicoanalista? ¿O la misma intervención del psicoanalista, con su presencia, con su escucha, con su convicción, con su método, sería quien crea y determina el territorio? Bueno, esta pregunta vamos a tratar de pensarla entre todos. Vamos a la cuarta imagen. Matías, pasamos de imagen. Ahí está. Bueno, acá está la propuesta de la comisión, de la subcomisión. Nosotros queremos visibilizar las prácticas en los diversos territorios. Nuestra comisión no va a ir a los territorios, sino que convoca a los analistas que trabajan en ellos para que traigan sus vivencias, sus testimonios, su experiencia en los diversos territorios. En este sentido, queremos convocar a que aquellas personas que están trabajando, aquellos analistas que están trabajando en territorios, se acerquen a la subcomisión, a cualquiera de sus miembros, que nos hagan saber de su trabajo para poder ir convocándolos en las diversas y sucesivas presentaciones. Este es un espacio de construcción de saberes, para interrogar y profundizar el diálogo con las problemáticas pertinentes. Entonces, la otra cosa que quiero remarcar es que queremos articular la producción que vayamos haciendo en la subcomisión con instituto. Porque una de las cuestiones que surgieron es si nuestra formación da herramientas para el trabajo extramuros. O si deberíamos pensar y plantear problemáticas específicas y las teorías que las sustentan como parte de nuestra formación. Esto también es algo que lo planteamos para ir pensándolo en el devenir de nuestro trabajo y en enlace con instituto. Bueno, y vamos a la última imagen. Diríamos que en nuestra condición de extranjeros exploradores deseamos interrogar esa clínica en extensión. ¿Cuáles son las modalidades diferentes de aplicación del psicoanálisis? Los prejuicios, los encierros, los saberes encorsetados, tolerando la incerteza, que si bien es condición permanente de nuestra práctica siempre, en estos territorios lo es aún más. Y queremos entonces visualizar los alcances inciertos del psicoanálisis que nos permiten quizás encontrar algún sujeto deseante, ¿no?, en un territorio insospechado. Bueno, por eso pensamos esto de que eso que se escapa y solemos ignorar puede ser nuestra causa de deseo. Esta es nuestra idea de este espacio, a lo cual están invitados todos. Bueno, cerramos entonces. Y entonces voy a presentar a las analistas que intervendrán hoy,
que han compartido con nosotros sus testimonios de sus prácticas, y después abriremos la intervención del público. Ellas son Liliana Amarilla, Sonia Discán y Adriana Posanzer. Vamos a comenzar por orden alfabético con Liliana Amarilla, que es analista en formación y trabaja en la Alcaldía Penitenciaria de Junín. Bueno, adelante, Liliana. Buenos días. Bueno, antes que nada, el agradecimiento por este espacio de intercambio. Desde hace 18 años que trabajo en cárceles dentro de la provincia de Buenos Aires. Entre las tareas que realizo están las entrevistas de admisión, que son conformadas por un representante de cada área profesional y técnico, que representan las diferentes instancias tratamentales, como por ejemplo la sección talleres, escuela, los profesores de educación física, trabajadores sociales, apuntalados en el concepto de progresividad de la condena. Y la idea principal es ponerlos a los sujetos que ingresan al establecimiento penitenciario en conocimiento de las diferentes actividades culturales, terapéuticas, religiosas o laborales que hay en el lugar. También hacemos entrevistas de seguimientos, que se refieren a que los informes psicológicos tienen una vigencia de 6 meses, por lo cual, pasado ese periodo, se vuelven a tener nuevas entrevistas. Completan el delineado de la tarea diaria el dar respuesta a los oficios judiciales, que llegan como solicitudes de evaluación ante los plazos estipulados para acceder a la libertad condicional, libertad asistida, arresto domiciliario, salidas transitorias, que están reglamentadas por la normativa de la ley provincial vigente y tienen un plazo temporal estipulado de recepción. Para todos estos casos se confecciona un informe psicológico que considera aspectos como la historia personal y coyuntura familiar del sujeto privado de su libertad, la trayectoria institucional, que se refiere a las actividades que viene realizando en los diferentes penales en los que estuvo alojado durante el curso de la condena, el reconocimiento de la autoría material del hecho y el grado de responsabilidad, su posicionamiento subjetivo frente al delito, y por último las sugerencias profesionales, que de acuerdo a la particularidad del caso en cuestión, pueden ser la indicación de que transite por un tratamiento psicoterapéutico, que realice interconsultas con otras especialidades médicas, que se incluya en grupos de alfabetización o al espacio de la comunidad terapéutica, entre otras. Además, atendemos a las urgencias a través de un sistema de guardias rotativas en el que nos llaman ante situaciones que van desde personas que se cosen la boca con hilo tanza, reclamando traslados por acercamiento familiar, huelgas de hambre, intentos de suicidio, presencia de sintomatología asociada a psicosis, crisis de angustia ante la noticia del fallecimiento de un familiar, hasta los llamados casos mediáticos, que en la última época comprende a los femicidas o noticias que tomaron envergadura en los medios de comunicación por el alto nivel de violencia que contiene. La población que integra la prisión es variada y heterogénea, con respecto a las variables como la edad, que van desde los 20 hasta los 70 años, el nivel de peligrosidad, si tienen antecedentes de fuga o causas internas, y tipología delictiva, si se trata de homicidios, abusos, comercialización de estupefacientes, robos, lesiones graves, entre otras. Ante este panorama nefasto que les describo sintéticamente, me suelo preguntar, ¿cuál es el abordaje psicoanalítico posible? O, si es posible, ya que a simple vista no hay nada que se acerque a las premisas que sostienen la formulación freudiana. No hay demanda de análisis, no hay diván, videollamada o Skype. En cambio hay rejas, esposas, pabellones. Por lo que nuestro territorio, el psicoanálisis, es a construir,
sobre tierras áridas, agrestes y que generan rechazo, ya que está plagada de estampas y estereotipos en los que abundan la presencia de tatuajes, cicatrices, olores, jerga y estilos comunicacionales poco convencionales. En este marco se impone nuestra escucha, que se diferencia del resto de las que hacen a la observación interdisciplinaria. Una escucha que va más allá de los puntos de la grilla judicial, que se escriben en los informes para elevar al juzgado o al tribunal. Un más allá que intenta generar un movimiento de apertura a la palabra, denostando lo que vía compulsión a la repetición o mutismo tanático, ubica al transgresor a la ley en un campo diferente, que estará supeditado por la disponibilidad de recursos simbólicos y empáticos con los que cuente ese otro. Nuestras intervenciones a veces se asemejan al fenómeno de Boomerang, otras interpelando una versión trillada que se encalló en su discurso, y en algunos casos haciendo lugar a que advenga un significante sombrío y amedrentado detrás del temor a parecer frágiles, débiles o lo que es peor, quebrarse ante una mujer que los escucha. Algunas de las herramientas necesarias para adentrarse a este campo disímil creo que coinciden con los que implementamos en el consultorio particular, a saber, la convicción de la función psicoanalítica, nuestro encuadre interno y análisis personal, la formación, una lapicera y el cuaderno. Freud, en El malestar en la cultura, nos advierte: el ser humano no es un ser manso, amable, a lo sumo capaz de defenderse si lo atacan, sino que es lícito atribuir a su dotación pulsional una buena cuota de agresividad. En consecuencia, el prójimo no es solamente un posible auxiliar y objeto sexual, sino una tentación para satisfacer en él la agresión, explotar su fuerza de trabajo sin resarcirlo, usarlo sexualmente sin su consentimiento, desposeerlo de su patrimonio, humillarlo, infligirle dolores, martirizarlo y asesinarlo. Por lo que el trabajo con este grupo humano nos da la posibilidad de ensanchar la escucha hacia los márgenes territoriales periféricos, en muchos casos alejados de las neurosis o de las urbes. Sujetos atravesados por variables de vulnerabilidad psicosocial y por necesidades básicas insatisfechas. Aquellos que quedaron a la espera de ser nombrados o nominados por una función maternizante que opere metaforizando y otorgándole un sentido a su existencia como cachorro humano. Ofreciéndose además como un escenario que nos brinda una materialidad clínica y observacional para realizar investigaciones que enriquezcan el análisis y tratamientos de subjetividades signadas por la especificidad del accionar criminal. Y vuelvo a leer a Pierre Aulanier y a André Green, que nos indican caminos posibles. La primera nos recuerda: el analista tiene y tendrá siempre que ver con un encuentro psíquico en el cual está presente por lo menos un yo, un funcionamiento psíquico que él no puede entender, comprender, y al cual no puede responder sino acudiendo, cualquiera que sea la violencia interpretativa que ello suponga, a la manera en que su propio yo se hace pensable lo vivido psíquico de un otro. Gracias a esta posibilidad de nombrar las vivencias que resulten, se podrá rememorar o, por el contrario, reprimir, incluso olvidar, no es el mismo mecanismo, la experiencia vivida. Y Green nos dice: el monstruo frío y cruel de la destructividad va unido con las figuras más tradicionales del mal. El mal es insensible al dolor de otro, por eso es el mal. El bien se funda en la simpatía, el padecimiento con, que impulsa a aliviar al que pena,
mientras que el mal no siempre es lo que anhela aumentar ese padecimiento. Peor, prefiere ignorarlo. Bueno, quería compartir con ustedes para poder pensar el cierre de una entrevista que tuve hace algunos años con un hombre que estaba detenido por homicidio, a raíz de un enfrentamiento barrial por la toma de terrenos. Mientras me contaba avatares y conflictos familiares, dejaba entrever una preocupación acerca de no saber qué decirle a los hijos cuando le preguntaban por teléfono por qué él no volvía a la casa y estaba yendo al trabajo al que concurría habitualmente, ya que habían decidido junto a su esposa que no ingresarían a las visitas carcelarias porque no querían que supiera acerca de su situación de encierro. ¿Qué les contó a sus hijos?, le pregunté. Él, entre el desconcierto y cierta desconfianza, me dice que primero les dijo que se había ido a trabajar con un tío que tiene en el norte. Después, que le salió una changa en Corrientes. Hasta que me mira y murmura: ya no sé qué decirles. Creo que se dan cuenta, o debe ser que yo me pongo nervioso en ese tema. Le pregunto si no cree que sería mejor poder transmitirle algo de la verdad, del motivo que lo llevó a estar privado de su libertad. Se angustia y me dice que no podría, tiene miedo, está arrepentido por haber reaccionado de esa manera, en ese momento. Nunca se imaginó que la cosa terminaría tan mal. ¿Y a usted qué le parece que yo les podría decir?, me interpela. Le respondo que tal vez podríamos pensar juntos la manera de encontrar una vía que le resulte más cómoda, por ahí escribiéndoles una carta y contándoles que sí está trabajando como cocinero en el casino de suboficiales, pero que cometió un grave error, ya que rompió con una de las leyes que son necesarias para vivir en una comunidad, que durante este tiempo que no los ve, los extraña y tal vez algo más que le gustaría dejarle como mensaje a ellos. Aproximadamente al mes, se acerca el hombre a la oficina con un sobre entre sus manos y me dice que es para mí. En el frente, con diferentes colores y caligrafías, estaba mi nombre. Cuando lo abro, había dibujos en los que aparecían caminos, árboles, teléfonos y aviones. Me dice que me lo mandaron sus hijos, que les contó que estaba hablando con una psicóloga, que tenía mucho por hablar con ellos, que contaba los días para poder verlos, que había algo que tenían que saber, pero que todavía eran chicos y que ya iba a haber tiempo. Bueno, con este pequeño ejemplo creo que podemos reconocer cómo la capacidad de empatía psicoanalítica, al decir de Bolognini, de quien está posicionado en ese lugar y otorga una escucha y comprensión diferente, puede hacer que un ser humano, al ser tratado como tal, pueda formar un lazo y tal vez un vínculo en su mundo interno, como nos propone Bernard Golset, aunque sea pequeño e incipiente, con ese otro que lo escucha, a quien acudir en momentos de zozobra. Bueno, muchas gracias, Liliana. A ustedes. Muy conmocionante tu testimonio, y este final, ¿no? Donde el dar escucha puede crear puentes, lazos, cuando alguien es tratado como un ser humano, ¿no? Muy lindo. Bueno, seguimos con Sonia Discan. También Sonia es analista en formación y trabaja en un centro integral de género con seguimiento de casos de violencia que depende de una repartición gubernamental. Bueno, adelante, Sonia. Así es, bueno, buenos días a todos. Ante todo, muchas gracias a la subcomisión por esta oportunidad de darnos el espacio para poder contar nuestras prácticas. Bueno, comienzo. Les cuento, mi trabajo se desarrolla extramuros
y se encuentra, como bien dijo Cecilia, en un centro integral de género, en una dependencia de un organismo gubernamental, con características similares a donde trabaja Liliana. Las personas que acuden en busca de ayuda pertenecen a la institución, presentando problemas de violencia laboral o intrafamiliar. En su mayoría son mujeres. Existe también un porcentaje mínimo de hombres y también se presentan casos de adecuación de género. El sujeto que ha sido damnificado se acerca al centro de forma voluntaria y espontáneamente. Desde el año pasado, con el inicio de la pandemia, adaptamos el dispositivo y comenzamos a pautar un día y un horario para luego tener una entrevista mediante videollamada con el equipo interdisciplinario. De todas formas, si el caso es de extrema urgencia, como ser el caso de abusos sexuales, dentro de la institución se atiende personalmente. Las entrevistas se toman con perspectiva de género, lo que implica no revictimizar a quien consulta. Durante la entrevista están presentes una abogada, una psicóloga, una trabajadora social y un representante de la institución, para garantizarle a la persona entrevistada una escucha desde un abordaje interdisciplinario que contemple los múltiples enfoques necesarios a tener en cuenta para responder a la demanda de un modo eficaz, compatibilizando tanto los aspectos de índole privada como los institucionales. Aquí se construye un territorio, la entrevista, dentro de otro territorio, que es la institución. En este momento surgen los distintos puntos de vista. Depende las disciplinas del equipo interdisciplinario. Y se hace evidente que la escucha psicoanalítica, junto con las intervenciones realizadas, pueden promover un cambio en la decisión que adoptará la persona entrevistada luego de tener la entrevista. Quizá un incipiente retoño de cambio en la posición subjetiva. Veremos. Por ejemplo, en el caso de que la consultante sea una mujer que sufre violencia de género en el ámbito intrafamiliar, además de recibir por parte de la abogada el asesoramiento legal sobre lo concreto de cómo y dónde realizar la denuncia pertinente, desde mi lugar como analista, teniendo esa otra escucha y en cuenta la contratransferencia, facilita, por ejemplo, captar el temor a las represalias que pudiera tener la mujer ante el agresor, aunque esto no sea verbalizado por la víctima. Intervengo de forma tal que sea ella quien pueda arribar a la conclusión de cuándo es el mejor momento para efectuar la denuncia. Digo esto porque, si bien lo ideal es que la denuncia se realice en el mayor, en el menor tiempo posible, esto en el caso de haber menores implicados también, hijos en común, puede ponerlos en peligro. La denuncia podría precipitar y agravar la violencia dentro del hogar, incluyendo a los menores, o incluso terminar en un femicidio. Entonces, durante la entrevista, dialogando con la señora, intento que me comente sobre las situaciones posibles, sobre las fantasías en relación a los distintos escenarios que imagina que pueden llegar a suceder al regresar al hogar. A veces se pueden dar cuenta del riesgo que corren y se piensa junto a ella cómo seguir. Por ejemplo, que deje a sus hijos a resguardo en la casa de algún familiar, de alguna amiga que tenga, que cambie temporalmente de domicilio, que no tenga contacto con el agresor,
ni siquiera por teléfono, y luego, posteriormente, realice la denuncia y solicite las medidas cautelares pertinentes. En otros casos, este cambio no se produce, ya que el salir del círculo de la violencia es muy complejo, sobre todo cuando no se realiza tratamiento psicológico. Cabe aclarar que lo que realizamos en el Centro Integral de Género no son tratamientos, sino que son intervenciones, son entrevistas, después continuamos con un seguimiento, pero no son tratamientos. Y aquí se plantea uno de los obstáculos: la problemática de la violencia de género en sí misma, dado que está naturalizada. Es habitual que surja en la entrevista que la violencia de género se transmite, reproduce y repite de generación en generación, perpetuando una dinámica de pareja donde el hombre que ejerce violencia repite la violencia padecida en su familia de origen, y por parte de la mujer adopta una posición de sometimiento y al mismo tiempo que mantiene la ilusión de que ella con su amor logrará hacer que el hombre cambie su conducta. Desde ya, esto nunca sucede y hay muchos casos que lo confirman porque se dan a repetición. Vuelven a cambiar de pareja y vuelven a sufrir violencia de género. Un prejuicio con el que me topé desde el primer día es la representación que se tiene del psicoanálisis a nivel social, como una teoría rígida, no como una práctica, y que sucede solo en el consultorio, con dos personas, no entre dos personas. Algo así como una imagen acartonada, como si fuera una foto estática, casi diría algo así como apolillado, como que ya no está vigente. Otro de los inconvenientes que suelen aparecer en cuanto al maltrato laboral o mobbing es cuando se presentan situaciones que, pudiéndose resolver de un modo relativamente simple, son inviables debido a las burocracias institucionales que exceden a nuestra labor. Aquí lo que nos queda como analistas es elaborar las frustraciones que esto genera, tanto en la supervisión, que desde ya la institución no brinda que tengamos supervisiones, sino que esto lo hacemos de forma privada, por inquietudes profesionales. Entonces, elaboramos las frustraciones y demás sentimientos con los cuales nos vamos del servicio en la supervisión, y aquí resalto otro punto muy importante, que es el análisis del analista, tanto para elaborar a posteriori como también para ir más preparado al nuevo día laboral. Y la importancia del análisis del analista es importante justamente sea donde fuere que ejerza su arte. En el consultorio o en estos territorios de los cuales les estamos contando. En un momento posterior a la entrevista, se realiza un informe profesional y el equipo evalúa las posibles estrategias de acción inmediatas, teniendo presente tanto lo expresado por la consultante como lo escuchado, visto y percibido contratransferencialmente durante la entrevista. Los días subsiguientes se realiza el seguimiento de los casos, estableciendo contacto telefónico con las personas entrevistadas. Y la frecuencia de los llamados varía dependiendo del caso. Casos de alto riesgo se
las distintas psicólogas se comunican con la persona damnificada con mayor frecuencia. En otros casos, los llamados son de una vez por semana y así se van espaciando. Aquí solicitan hablar con la misma psicóloga que las ha atendido en la primera entrevista. ¿Transferencia fugaz? Puede ser, pero quizá transferencia operativa al fin. Todas las comunicaciones van quedando registradas tanto en un sistema informático como en carpetas físicas, de forma confidencial y reservada. Se da por concluida la intervención del centro cuando se resuelve la problemática planteada inicialmente, al menos en el ámbito de lo que respecta a la institución. En este territorio, el encuadre es flexible, adaptándose al consultante, a la problemática que plantea. Las entrevistas suelen durar de 2 a 3 horas y cuando los casos son más complejos, hasta 8 horas. A diario me planteo, ¿estoy ejerciendo el psicoanálisis? ¿Qué es lo que define a un psicoanalista? ¿Solamente se puede ejercer psicoanálisis en un consultorio, con un diván, entre analista y analizando? ¿O también se puede ejercer el psicoanálisis en otros territorios, si se adquiere la plasticidad de adaptar las herramientas de la técnica psicoanalítica a estos otros ámbitos? Vuelvo a destacar lo esencial, al menos para mí, que es la sutileza que ofrece la escucha psicoanalítica, posibilitando pesquisar aquello que el sujeto nos comunica. El sujeto, no solamente la persona de cuerpo presente. Y que no es oído desde estas otras disciplinas que conforman el equipo interdisciplinario. Por lo demás, me quedan más interrogantes que certezas, así que los invito a que pensemos juntos sobre nuestro quehacer en estos otros ámbitos. Muchas gracias. Ahí está, no encontraba el micrófono. Bueno, muchas gracias, Sonia, muy interesante tu testimonio que pone en juego, o sea, ya pudiste hablar de alguna de estas sutilezas de la escucha psicoanalítica al remarcar la ambivalencia, ¿no? Creo que ahí hay algo, un elemento muy interesante para pensar cómo se van constituyendo estos territorios. Porque en estos 2 testimonios que ya escuchamos, el territorio aparece como formado de antemano, porque es la institución la que las convoca. Pero ahí se da también como la construcción de otra cosa, de otro territorio, ¿no? Bueno, vamos a escuchar entonces el testimonio de Adriana Posanzer. Adriana trabaja, también es analista en formación, y trabaja en el ECUNI, en el Espacio Cultural Nuestros Hijos, en la ex ESMA, con grupos de niños y sus familias de barrios carenciados. Bueno, adelante, Adriana. Hola, buenos días. Bueno, muchas gracias a la Secretaría Científica de APA y a esta comisión por invitarme a contar algo de mi recorrido profesional en este espacio en el cual podemos traer nuestros relatos para ser compartidos con todos ustedes. Bueno, hace más de 20 años ya pensaba en cómo poder aplicar el psicoanálisis a situaciones de conflicto de tipo social. No quería ser solamente psicoanalista de consultorio y que mi trabajo ayudara a pocos. Me preguntaba si mi escucha psicoanalítica podía ejercer alguna influencia positiva fuera de las paredes de los consultorios, si podía implementar el método psicoanalítico en otros espacios, en la comunidad, en la plaza, o si estaba yo cursando un conflicto personal en ese sentido, una suerte de claustrofobia profesional.
Además de atender pacientes en servicios hospitalarios, encontré hace pocos años la oportunidad de formar parte de un grupo de trabajo, un taller de circo para niños y niñas de 2 barrios carenciados del partido de San Martín. Y me incorporé con la motivación personal de ayudar en la comprensión de lo psíquico de cada individualidad y del grupo en general. En Carpa Abierta, así se llama nuestro equipo, encontré 40 niños y niñas ansiosos, algunos con bastante dosis de violencia física y verbal, que no podían prestar atención en los momentos de charla con sus profesores, quienes se frustraban por ello, ya que hacían lo imposible para captar su atención. Se trabajaba con grupos grandes y propuse al coordinador que armara grupos reducidos para que cada niño tuviera más posibilidades de recibir la mirada y atención de su profesor. De esta forma, se podrían mitigar irrupciones de celos que tal vez generaban las reacciones agresivas en ciertos casos. Sugerí también ofrecer una merienda durante la ronda final de cada día para facilitar a los niños la incorporación de ideas y consignas de los profesores. Todavía no estaba claro cuál era mi rol en ese territorio y tuve que esperar a que surgieran las demandas. Con los días, los niños se fueron acercando a mí y solicitaban estar, hablar, jugar conmigo. Eran los que pedían atención personalizada por diferentes motivos. Otros eran enviados a mi espacio de juego porque no podían integrarse a la tarea. Yo llevaba una valija con juegos y juguetes y me contaban sus vidas mientras dibujaban, construían torres o inventaban instrumentos para hacer música. Más adelante, y luego de que el equipo pasara por situaciones que ponían en duda la necesidad de instaurar límites al comportamiento de los niños, el coordinador me pide una capacitación para discutir el tema en el grupo de profesores. Se realiza un encuentro prolongado en el que intercambiamos experiencias acerca de momentos difíciles de la conducta de los niños. Para la comprensión del problema, trabajamos con material teórico de la doctora Silvia Bleichmann fundamentalmente. De la reunión surgió la importancia del juego en todo momento y la necesidad de construir legalidades que marcaran un encuadre de convivencia claro para toda la población de niños convocados. Además de la actividad circense, el coordinador de Carpa Abierta propuso crear una obra de teatro, idea que fue bien recibida por todos, aparentemente. Sin embargo, cuando comenzaron los ensayos de la obra, vinieron a buscarme los niños que no querían formar parte de la tarea. Al principio vinieron 5 niños que me pedían dibujar o jugar cada martes y viernes. A los pocos días tuve que armar microespacios en los que jugábamos unos minutos si luego iban a ensayar con sus compañeros. Así llegamos a la concreción de la obra de teatro. Mi lugar durante las funciones era al costado del escenario. Los que habitualmente frecuentaban mi espacio sabían dónde yo estaba y podían venir a pedirme ayuda o visitarme mientras sus compañeros y profesores seguían en escena. Entendí que mi trabajo en el territorio de Carpa Abierta debía consistir en escuchar y comprender mediante el lenguaje del juego las necesidades y dificultades de los niños, estar disponible para ayudarlos a incluirse y acompañarlos en el desarrollo creativo que se les proponía. Era cada vez notorio que jugar con Adri representaba para los niños y niñas el espacio donde podían acudir cuando necesitaban irse de la actividad grupal circense o teatral, o bien si de entrada se sentían mal y por algún motivo no deseaban relacionarse con el grupo esa tarde. Dicho motivo podía ser sentirse marginado, discriminado, agredido por algún compañero, haberse golpeado o lastimado,
estar enfermo, haber venido a la actividad sin ganas de participar de lo grupal por situaciones familiares que pudieran angustiarlos, etc. Necesité buscar una supervisión que me ayudara a organizar mi trabajo. Esto tuvo que ver con que cada vez recibía más niños que querían jugar conmigo o estar conmigo. Mi espacio de juego había llegado a competir con las actividades que los convocaban. Juegos de circo, de destreza, de pelota, de baile, ensayos, etc. Y pasó a ser una actividad más que el coordinador decidió denominar juegos de mesa. Eran tantos los chicos que se sumaban que debí dividirlos en grupos de edades y reglarlos con citas de día y horario. Tuve temor de que los profesores se molestaran por ello. Se había generado un movimiento transferencial importante. Algunas mamás también venían a consultarme, ya que se habían enterado de que una psicóloga formaba parte del equipo de trabajo. También me pedían consultas para personas allegadas que estaban atravesando situaciones de vida complicadas. Yo atendía a todos en el breve tiempo que había, y como esto se multiplicaba, pensé en llevar colegas que me ayudaran. Mi apodo, Adri, resonaba en la casa de los chicos. En un momento me pidieron que recibiera a una adolescente que estaba siendo abusada por su padrastro. Me inquietó ahí la idea de tener que apartarme de mi tarea habitual con los niños y entrar en otro tipo de situaciones para las cuales se requería otra experiencia. Esto también me llevó a la decisión de supervisar mi trabajo con una psicoanalista de gran experiencia en espacio de vulneración de derechos de niñas, niños y adolescentes. Ella me ayudó a comprender que se debe manejar con sumo cuidado una situación así, ya que los padres de la adolescente abusada podían llegar a sacar a su hija de la actividad y junto con sus primos y hermanos, si sentían vergüenza o persecución al quedar a la vista de todos el secreto familiar. O sea que no se solucionaría nada y en cambio empeorarían otras situaciones. Se debía ir por la vía de la denuncia en la Secretaría de Menores. Entendí que no había cabida para el psicoanálisis en ese momento. La supervisión ayudó también al equipo de profesores a aceptar, dentro de un marco claro de límites en el trabajo, que cuando los niños no cumplen consignas es porque no pueden hacerlo y que entonces debemos lidiar con ellos y nosotros mismos para aceptar las situaciones de rebeldía y seguir adelante lo mejor posible. Luego de mis supervisiones, también cambié el lugar de encuentro con los chicos. Habilitamos un salón adecuado, con mesas y sillas, dejando otros espacios itinerantes en donde los atendía. Llega marzo del 2020, comienzo de la pandemia. Tuvimos que inventar la forma de seguir juntos. Lo más efectivo fue dividirnos los chicos para continuar la tarea, entre los 8 profesores de circo y yo. En mi caso, la atención fue por videollamada o por WhatsApp escrito con quienes me necesitaran. Atendí a los que me derivaban por distintas dificultades o a quienes me buscaban por propia voluntad, sean chicos o sus padres. Me conecté a través de juegos o ayudándolos a hacer tareas escolares. Todo sirve en este momento. Las mamás comenzaron a escribirme por su cuenta para comentarme los problemas de sus hijos. Desde enero de 2021, los profesores comenzaron a visitar a los chicos en los barrios. Por motivos de cuidado personal, yo no volví al trabajo presencial. Para finalizar ahora, elegí las 3 anécdotas que recuerdo de aquellos momentos hermosos presenciales. 1. Con motivo de mis vacaciones me despido del grupo y Daniel corre a abrazarme y susurra:
Nunca te voy a olvidar. Segunda. Se da una pelea entre 5 varones en reunión conmigo y propongo transformarla en juego de decir malas palabras y de a uno por vez. Hubo gran entusiasmo, colaboración y surgieron muchas anécdotas familiares en relación al tema, con las cuales trabajamos después. Y la tercera. Marina me ve con mucho frío y de golpe me abraza y no me suelta. Camina conmigo, es mi campera. Esto se va a repetir cada vez que me vea como actitud protectora hacia mí. Junto con esto, me dice siempre al oído que soy su profe preferida y que cualquier chica que se acerque a mí le provocará muchos celos. Ese era nuestro secreto. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Adriana. Legalidad y juego, ¿no? Qué testimonio tan lindo. Yo pensaba que desde una pregunta acerca de tu subjetividad, de tu función analítica, fuiste a crear un territorio, ¿no? Bueno, abrimos el intercambio con el público, tenemos Facebook y YouTube, así que vayamos primero por Facebook. Laura Trota va a ser la coordinadora de ese espacio, pues vamos con el de YouTube. Dale, Laura. Bueno, hay muchas felicitaciones y saludos. Voy a tratar de resumir un poco las intervenciones y voy a leer algunas preguntas que me parecen interesantes discutir. Bueno, muchas intervenciones valoran la posibilidad de que exista un espacio como este en APA para empezar a investigar acerca de distintos territorios donde el analista puede tener intervención. Hay una intervención de Marcelo Toyos, que la voy a leer porque me parece importante para discutir. Dice lo siguiente: ¿no creen que sería conveniente, a partir de la afirmación de que hay psicoanalistas trabajando en territorios diversos y que a veces habrá un acto psicoanalítico posible y otras no? Yo pienso que el psicoanálisis siempre es extranjero al territorio sobre el que opera. No sé si te parece discutir esto o te leo alguna otra más. Si hay muchas preguntas, yo diría leer 2 o 3 más y después hacemos una... Bueno, hay otra de Alicia Kilner que me pareció también interesante y que tiene alguna coincidencia con la de Toyos, que dice lo siguiente: ¿no creen que siempre que hay un sujeto que plantea una pregunta que lo implica, es posible hacer una intervención psicoanalítica, preso, criminal o inocente? Después hay otra que no está tan en relación con esto, pero que es directamente para Liliana, que es de Beatriz Seltzer, que le pregunta si detectó sueños, pesadillas en los entrevistados que pueden llegar a ser útiles para la elaboración de sus actos delictivos. No sé si te parece discutir ya esto y por ahí después seguimos. Bueno, ¿quieren conversar un poco? No sé, en principio, por ahí por la última pregunta, en el lugar en el que estoy trabajando desde hace 18 años es una sección que no hace los tratamientos. Nosotros generamos las derivaciones. Eso fue un poco lo que conté, ¿no? Como entre las actividades diarias que hacemos. Por supuesto que siempre cuentan en el marco de la entrevista de seguimiento o por alguna cuestión de la solicitud de los oficios judiciales, sus tormentos, síntomas, distintos trastornos en el sueño, pero bueno, en realidad yo no los tomo en el sentido psicoanalítico que me parece que es como lo están preguntando, ¿sí? Vía interpretación, no, sí se arma algo como para que pueda la persona dirigirse a la sección de salud mental y poder hacer un recorrido.
Bueno, los integrantes de la comisión también pueden dar sus ideas. Dale, dale, Raúl. El micrófono. Tenés que abrir el micrófono, Raúl. Desmuteate, se dice ahora. Bueno, si hay más preguntas. Ahora sí. Sí. Estaba tomando el micrófono equivocado. Bueno, dos preguntas que hago. Primero hago doy felicitaciones tanto a Adriana, Liliana o Sonia por estar presentes en donde trabajan y por el hermoso relato que nos han brindado. Pregunto si han encontrado prejuicios en colegas respecto a la actividad que realizan extramuros. En eso, recuerdo en los caminos de la terapia psicoanalítica, en el 18, Freud decía que se podría alear el oro puro del psicoanálisis con el cobre de la sugestión para tratar a grandes masas de población, pero que siempre iba a valorar, iba a predominar las reglas estrictas del psicoanálisis. En ese sentido, da la impresión en el discurso popular y en el nuestro también, que se pone el lado del cobre predominantemente en las instituciones y el oro puro del lado del consultorio privado. Bueno, si ustedes han vivido algo respecto a esta descripción. Y por otro lado, si el ambiente hostil en que trabajan, sobre todo Liliana y Sonia, influye en la subjetividad del analista. Bueno. Bueno, Raúl, gracias por las preguntas que nos fueron acercando desde Facebook también. Bueno, se influye en la subjetividad del analista. Creo que todos estamos atravesados por nuestra propia subjetividad, es inevitable. Y en estos contextos hostiles uno tiene que... bueno, es parte de la plasticidad que hablaba en lo que presenté. De pronto, si uno tiene la suficiente plasticidad para tomar las herramientas que nos brinda el psicoanálisis y adaptarlo en estas instituciones, bueno, la tarea se hace más llevadera de pronto. Había una pregunta de Facebook sobre si se pueden hacer intervenciones psicoanalíticas ante estos sujetos que consultan. Bueno, claro que sí. Y sobre la otra pregunta, claro que también hay limitaciones que tiene el psicoanálisis dentro de estos ámbitos extramuros, pero también lo mismo lo podemos encontrar en el consultorio, me parece. Lleva tiempo, son tratamientos prolongados, bueno, hay puntos en común y hay otros puntos, bueno, que tal vez lo que varía es el lugar físico, pero este otro lugar al que se refería la presentación, tanto en el consultorio como en nuestros ámbitos donde nos desempeñamos, son lugares a construir. El lugar entre la persona que consulta y nosotros como profesionales. Bueno, este es mi pensamiento por el momento. Bueno, gracias, Daniel. Yo lo que podría agregar con respecto a las intervenciones, o sea, si se puede trabajar psicoanalíticamente, creo que así era la pregunta.
es la dificultad que yo encuentro es que no ayuda el poco tiempo para eso, ¿no? Entonces se trabaja desde una mirada, digamos, yo trabajo desde una mirada psicoanalítica, con lo que puedo, con lo que hay y con el poco tiempo de que dispongo. Y alcanzo a hacer pequeñas intervenciones que en el mejor de los casos tendré tiempo para seguir desarrollando con el niño, niña o mamá de qué se trate. Y otra cosa, con respecto a los prejuicios de colegas, en general, si yo comento o comenté alguna vez en qué estaba trabajando, me decían los colegas que bien, que bien. Ahora, no conseguía a nadie que me acompañe en la labor. Podría decir que porque era ad honorem, pero no estoy tan segura. O sea, yo no cobraba, no cobro por estar en esta situación. Conocía gente que posiblemente podía donar horas para apoyar esta cuestión, para acompañarme, y no he conseguido a nadie. Sobre los prejuicios de los colegas, más que en relación al trabajo, pasa más por un tema de la institución donde se realiza la práctica. Bueno, sobre el imaginario social también que se tiene sobre la institución, que muchas veces estando ahí adentro, bueno, uno ve otras aristas que de pronto no tendría según los preconceptos que uno trae. Bueno, como no puedo nombrar a la institución por motivos de confidencialidad, se me dificulta contestar este punto, pero lo que sí recibí como comentarios, cuando comento qué es lo que hago y dónde, es: yo no podría estar ahí. ¿Cómo haces para estar ahí trabajando? Bueno, muchas gracias. Bueno, podemos seguir con las preguntas. Laura, ¿vos te había quedado algo y después pasamos a YouTube? Bueno, hay muchas intervenciones. Griselda Sánchez Sago dice que muchas gracias por las experiencias, un trabajo que promete desde esta comisión. Creo que lo que prevalece es la escucha del analista, las ambivalencias y dudas se producen, pero no es privativo de otros territorios. También en el consultorio, ¿cómo dirían que es la diferencia entre las entrevistas y el tratamiento terapéutico? Bueno, podemos dejarlo pendiente, esta pregunta, y vemos lo que aparece en YouTube y después hacemos otra ronda. Dale, Bueno. Gaby, dale. No, buenos días, mi agradecimiento también a la Secretaría Científica, especialmente por permitirnos explorar e investigar creando esta comisión. Yo creo que la estamos haciendo, construyendo, como decía una de las invitadas, ¿no? En tiempos especiales como son estos. Creo que nos permite realmente también posibilitar situarnos en estas fronteras diversas, presenciales, virtuales, geográficas, semánticas, y bueno, es todo un desafío. Tenemos bastantes preguntas, muchas felicitaciones. Recibimos felicitaciones de muchos territorios, de la Patagonia, desde La Pampa, también preguntas que voy a hacer. Pregunta Cecilia Moya, para Liliana Amarilla, dice dos cuestiones. Una es cómo pensó el trípode de la formación como una herramienta en relación con su trabajo en el territorio. ¿Cómo trabaja o incluye el orden del miedo? También pregunta, así como una ética en referencia a sus propios límites. ¿Prejuicios? Pregunta. En la especificidad de lo criminal. Esto era para Sonia. También para Sonia, Moya pregunta, qué interesante
es poner el acento en el análisis del analista, o sea, en el trabajo con las resistencias de esta. Felicitaciones de Abel Feinstein. Laura Katz rescata también otra de las preguntas que se hicieron en relación a poder incluir en la formación el trabajo de territorios, como una discusión que tiene que seguirse y que darse. Bueno, en principio tengo esas preguntas y comentarios. Bueno, ¿quieren contestar? A ver, se ha dicho que el peor destino de una pregunta es su respuesta. O sea, vamos creando saberes. Por eso yo digo comentarios, porque tampoco pensemos que tiene que haber una respuesta, ¿no? Como un saber constituido, porque este es un espacio para ir construyendo esos saberes, y nos va a llevar mucho tiempo seguramente. Así que bueno, adelante con los comentarios. No sé, por lo menos en lo personal, por supuesto que el recorrido fue permitiéndome ir asumiendo diferentes posicionamientos. Esto que se planteaba en relación al miedo es algo real. Nuestro instrumental es la palabra, y en el ámbito en el que estoy están las armas, ¿no? Están las medidas de seguridad. Creo que si tengo ganas de seguir trabajando dentro de mi institución, después de 18 años, es solo a través del trípode. O podríamos hablar incluso de nuevos y necesarios puntos de apoyo, como esto del intercambio, ¿no? Sin el análisis, sin la supervisión y sin la formación, probablemente me hubiese quedado mirando lo fenomenológico, ¿sí? Y eso creo que obtura la escucha. También, por supuesto que cada vez más reconociendo los límites de mi propia vulnerabilidad, porque bueno, en mi caso, por ahí no es tan cambiante, tengo tiempo, no es tan cambiante la población, pero es real que son muy diferentes las presentaciones, ¿no? Paso un día de entrevistar a alguien con un nivel de reincidencia respecto de una causa por abuso, que nuevamente no sabe por qué está detenido y no puede preguntarse absolutamente nada, a otra persona que quiere hablar y no le entiendo porque usa palabras o está en un estado, ¿no? de semejante desamparo por esto de lo que genera el aparato psíquico, el distanciamiento en el contacto con el otro. Es un aspecto que creo que se vivencia en las entrevistas, que son por supuesto muy distintas a los tratamientos, como explicaba hace un ratito. Es pesado, ¿sí? Porque hay todo un porcentaje de personas que quedan ahí desprovistas de cuestiones elementales, como esto que les decía, muchísimas personas sin saber leer y escribir, con cuestiones en su historia, ¿no? Que uno dice, bueno, ¿cómo se hace para zafar de todo esto? Pero sí, por supuesto que si no fuese por todo lo que nos ofrece el instrumental psicoanalítico, por ahí seguiría trabajando, pero no con este interés de la pulsión epistemofílica que cada vez que aparece alguien y después tengo que leer el legajo y ver qué se pone para transmitirle al juez, es algo nuevo que se abre a la escucha y que lo hablo en diferentes ámbitos y bueno, y en ese devenir, como vos decías, Ceci, uno se va reconociendo en su lugar. A veces más aceptado, a veces un poco de resistencia, por supuesto que va a generar,
con esta fantasía, como decía Sonia, de yo no podría, que es real, en el caso donde yo trabajo es más o menos lo mismo, todos te dicen, sí, qué bueno que está, pero bueno, cuando aparecen las posibilidades de inscribirse no están. Pero bueno, creo que es cuestión de deseo, no creo que se pueda explicar demasiado tampoco en ese sentido, ¿no? Bueno, me parece, Lili, que lo que estás diciendo, la cuestión del deseo, es justamente la base y lo fundamental, lo que sostiene la actividad, sea donde sea el territorio donde nos desempeñemos. Si no, no hay posibilidad de trabajo posible, justamente. Y sobre este comentario de, bueno que está y todo esto, pero cuando se abren las inscripciones, la gente no se inscribe. Bueno, qué bueno que está, pero hay que estar en el momento. Hay que estar. Hay que estar, hay que sostener, hay que acompañar. Desde el cuerpo, por ejemplo, en las entrevistas que ahora se pasaron a modo virtual, pero recuerdo cuando estábamos en la presencialidad, desde que llega la persona ya prácticamente llorando, el solo gesto de acercar un vaso con agua, un pañuelito descartable para que se pueda secar las lágrimas. Ya eso dentro de la institución es algo que nos miran y es como que no, es algo como inédito, es una experiencia nueva. Y ahí, ya desde ahí, se construye el espacio de la entrevista, que es completamente distinto a cualquier otro lugar donde se puedan encontrar dentro de la institución donde estoy trabajando. Y es un trabajo también, pensaba, de deconstrucción y de construcción. Primero hay que deconstruir todas esas cosas con las cuales viene la persona, atravesada inevitablemente por la institución. Y ahí es donde nosotras podemos construir este otro espacio, que es la entrevista. Entrevista que después genera cierta transferencia, porque cuando realizamos los seguimientos, bueno, piden hablar con la misma persona que las había atendido en la entrevista. Y bueno, ¿cuál es la diferencia entre las entrevistas que realizamos y un tratamiento en el consultorio? Bueno, en primer lugar creo que el tiempo. Nosotros ahí no podemos ahondar sobre una cuestión de resolver y elaborar un trauma. Nos es imposible. Nuestra tarea ahí es habitar desde otro lugar y aportar otro tipo de soluciones, que las soluciones no, y me parece que acá la gran diferencia entre el psicoanálisis y de pronto otras psicólogas que tienen otra orientación, es que nosotras, las que atendemos desde el punto de vista psicoanalítico, escuchamos a la persona y atendemos mucho a la subjetividad, a qué es lo que ellas quieren hacer, cuál es su tiempo. No son indicaciones, bueno, tenés que hacer esto, tenés que hacer lo otro. ¿Me explico? Si no, váyanme diciendo y intercambiamos. Bueno, Gabriel Finkelevich, querías, y después Adriana, y vemos si rescatamos una pregunta más de cada uno de los lugares. No, bueno, en primer lugar sí, dale, les agradezco y es increíble, ¿no? Pero cada vez que uno vuelve a escuchar la práctica de ustedes, aparecen nuevas preguntas que uno quisiera hacer, ¿no? Desde el campo de, bueno, nuestro de psicoanálisis, ¿no? Pero brevemente, ¿no?
primero me quedé pensando, escuchando recién, ¿no? Que tanto la violencia de género como que por ahí un delito, en la violencia de género vos dijiste, Sonia, que bueno, que era algo como de la cultura institucional, ¿no? Y vos que, Liliana, decías, bueno, pero estoy acá y no, la verdad no sé por lo que hago, por qué estoy acá, ¿no? Detenido. Entonces me preguntaba si en la actividad, ¿no? De esto que ustedes traen, hay como un espacio para que esto pueda ser interrogado, ¿no? Interrogado, cuestionado, donde el sujeto pueda preguntarse, ¿no? Acerca de sus dolores, sus angustias, ¿no? Y también vos dijiste, bueno, que se crean algún tipo de transferencia, ¿no? Y la pregunta también que quería hacer era si estas transferencias había posibilidades de ser trabajadas, ¿no? ¿Cómo las trabajan ustedes? Que también creo que era lo que vos estabas planteando, Adriana, ¿no? Porque Freud decía que, bueno, la transferencia no es que se da solamente en un consultorio, ¿no? Sino que la transferencia es una constante, ¿no? Nada más que en las clínicas por ahí se expresan y quedan como un estallido, ¿m? Y que los analistas, nuestro trabajo es analizar esas transferencias o analizar lo que sucede en la transferencia. Y la pregunta concreta, bueno, es si hay también espacio, ¿no? Como para poder trabajar este aspecto, ¿no? De lo transferencial que va apareciendo y si se puede hacer y de qué manera, ¿no? Bueno, esto era lo que quería preguntarles. Gracias. Gracias, Gabriel. Estaba Adriana y después Ok. Sí, en realidad es como que yo iba a agregar algo a lo que dijo Sonia y se enlaza con lo que dijo Gabriel, así que estamos bien. Porque Sonia había dicho que los psicoanalistas, a diferencia de otros psicólogos, tomamos muy en cuenta qué le pasa a las personas. Y lo que yo iba a decir es que en el trabajo, por lo menos yo me doy cuenta en el mío y seguro en de las chicas también, es muy importante lo que nos pasa a nosotros con los sujetos, con las personas, ¿no? Es decir, nuestra contratransferencia y trabajar con eso. Y con respecto a lo que dice Gabriel, bueno, en mi situación, digamos, es con lo que trato de trabajar, con el análisis de las transferencias, pero bueno, a veces se me hace difícil tener tiempo para marcar a todos esos chicos y todas las familias. Pero bueno, trato de hacerlo extrahorario, por ejemplo, por WhatsApp, o sea, trato de que eso no se escape. Hablar con las mamás por afuera, fuera de hora, llamados, Zooms, grupos de mamás y trabajar ahí lo que yo siento en relación a los chicos y lo que siento que les pasa a los chicos en relación a mí. Y también se mezcla lo que le pasa a los profesores en relación a lo que les pasa a los chicos con respecto a mí, que muchas veces empiezan a sentir que, bueno, que a los chicos no les interesa venir para hacer la tarea importante, sino para estar conmigo, para no hacer la tarea, por ejemplo, para contarme un sueño o para llorar o para abrazarme. Así que sí, es lo importante, el vínculo transferencial. Eso. Bueno, gracias, sí. Ahí se me cortó. Gaby
¿Tienen alguna pregunta o comentario? Hay muchísimas intervenciones. Es imposible leer a todos, digamos. También quiero decir que las participantes de hoy van a revisar el chat y seguramente van a contestar personalmente lo que se les fue preguntando. Voy a leer alguna intervención más. De Luis Vázquez a Liliana, dice: tarea difícil generar demanda de terapia, que el interno encuentre razones para plantear y plantearse, nada menos que intentar que piense en sí mismo, alguien que puede estar tratado como cosa en la cárcel y la vida. ¿Cómo sentís la receptividad de tu intervención en este sentido? No vamos a responder ahora. Si hay algún otro comentario, léelo y pasamos a Gaby. A ver si hay del YouTube hay alguna... Bueno, decían algunas personas que intervinieron antes también, como Marcelo Toyo, que el territorio del psicoanalista es la transferencia, ¿no? Me parece que la posibilidad de que exista esta comisión es también interrogar si es solo la transferencia, ¿no? Me parece que los comentarios de los participantes de hoy nos permiten empezar a interrogar que solamente con la transferencia nos quedamos, me parece que cortos, porque ellas han demostrado con sus exposiciones que hubo algo del deseo del analista que obviamente se juega en el territorio de la transferencia, que generó demandas ahí donde no las había, teniendo en cuenta las variables que cada institución tiene que van a interceder en cómo se da esa relación entre el analista y las personas que vengan a veces empujadas por la institución, a veces porque les generó alguna pregunta, ver que hay alguien ahí que le va a hacer lugar a palabra. Así que me parece que decir solamente que el territorio es la transferencia, me parece que con estas exposiciones que escuchamos no alcanza. Creo que se pueden decir muchas cosas más y que creo que la comisión se armó como para producir un saber acerca de esto. Bien, para completar lo tuyo, podríamos decir que la oferta de escucha que las tres proponen genera esa demanda sobre la cual se instala la transferencia, ¿no? O sea, estar ahí, escuchar, tiene toda esa connotación. El dar lugar, ¿no? Sí. Gaby, ¿hay alguna pregunta o comentario? Sí, hay muchos comentarios. Voy a tomar, acá Abel Feinstein nos dice común denominador, la discriminación social y el prejuicio. Habla de la necesariedad de un psicoanálisis que vaya más allá de los prejuicios propios y sociales. Pobreza, detención, infancias marginales. También Laura Katz nos dice que es importante poder extender esta tarea en relación al trabajo comunitario en el territorio latinoamericano. Y nos cuenta que FEPAL es un espacio institucional donde se reciben estas voces, con mucho agrado, ¿no? Nos está invitando. También, bueno, hay muchos comentarios de analistas en formación muy agradecidos por esta posibilidad que damos de ponernos en contacto. Felicitaciones a APA y a este espacio de formación constante, a todos los profesionales por este espacio enriquecedor y por permitirnos pensar sobre el abordaje psicoanalítico y sus posibilidades, estudiantes de psicopedagogía, de psicología, de distintos ámbitos, ¿no? Me parece interesante la convocatoria, la repercusión y la convocatoria que tiene la mesa. Bueno, hay mucho más, pero paro acá si doy otros lugares. Pido a Guille y a Matías que nos den 2 o 3 minutitos más, a los cuales les agradezco además el soporte que nos han dado. Carlos, sí, ya te doy la palabra y después hacemos el cierre. Lo que quiero aclarar es que quedaron seguramente un montón de comentarios, Ale, vos también, un montón de comentarios y preguntas por leer, tomar en cuenta y contestar. Este es un espacio
que como dijimos, recién comienza, y hoy trajimos 3 testimonios de diversos territorios. La idea para continuar es que cada reunión vaya a tratar de un solo territorio, con lo cual vamos a tener más tiempo de profundizar. Hoy fue más bien como un popurrí, ¿no? Como para mostrar distintas prácticas e ir entrando en tema, digamos. Pero la idea después es tomar cada territorio y trabajarlo en particular, con un poco como la interdisciplina, digamos. Bueno, un segundito, Carlos y Alejandra, y cerramos. Dale. Bueno, gracias, Ceci. Realmente integrar esta comisión, estoy orgulloso porque realmente había que visibilizar en dónde estamos muchos analistas de APA, de la institución, que estamos en muy diversos lugares y territorios, y me parece muy importante tener la posibilidad de mostrar este trabajo y ligarlo también a lo que vos dijiste, Cecilia, en la presentación, ligarlo al instituto, es decir, que los colegas en formación tengan la posibilidad de tener las herramientas para poder trabajar en diferentes territorios, como vimos esta mañana. Simplemente agrego otra acotación. Asocio a 2 películas lo que dijeron tanto Sonia, Liliana como Adriana. Asocio 2 películas que es Mommy, no sé si la vieron, Mommy y Joker. En Mommy, ¿qué pasaba? Que había un paciente internado, ¿no es cierto?, en una, supongamos un centro de día, hospital de día, y se produce ahí una pelea con otros pacientes, y la directora del instituto llama a la madre para decirle que se lo tiene que llevar, porque es un paciente que produce muchos disturbios. Carlos, Simplemente esto. ¿Cómo transformar un acto burocrático en una pregunta, en una reflexión para que alguien pueda empezar a pensar, bueno, ¿por qué hago esto? Creo que ahí está, digamos, el giro entre un acto burocrático con una pregunta psicoanalítica. Simplemente. Se creó la interrogación. Dale, Ale. Ale. Bueno, ¿qué tal? Buenos días, casi buenas tardes a todos. Brevemente, porque ya estamos pasados de tiempo, mi agradecimiento a la Secretaría Científica, esta comisión. A mí me parece, no voy a decir mucho más de todo lo que se dijo. Yo felicito a Liliana, Adriana y Sonia, porque sí, trabajan con poblaciones muy carenciadas y ofrecen, con la presencia, con la pregunta, ofrecen sentido a la existencia. Son importantes para quien los entrevistan. Generan preguntas, generan implicancias, pero con una posición activa, que creo que también dijeron, ¿no? Preguntan, aclaran, ofrecen alguna acción específica en el caso clínico de Liliana. Eso es importante. Eso también quiere decir que estamos como trabajando como aspectos predípicos, ¿no? Muy, muy arcaicos, que generaron situaciones deficitarias y que se van repitiendo a lo largo de la vida, situaciones muy, muy difíciles que han comentado sobre todo Liliana y Vizcan. Bueno, una cosita más. Muchos dicen, no sé cómo te animas. Bueno, hay que animarse, ¿no? Hay que animarse a través del análisis, de la supervisión, del estudio, de traerlo acá, ¿no? De seguir pensando. Y es cierto, no es para todos, tiene que ver con la persona del analista estar ahí, ¿no? Con esa capacidad empática y esa curiosidad. Muchas gracias y nada más. Bueno, muchas gracias, Ale, muy de acuerdo con estas 2 intervenciones últimas, que un poco dijeron lo que yo iba a decir para el cierre, así que ya lo doy por dicho. La formación, lo importante que es esto, que se ha tomado en la formación, y también la valentía, de alguna manera, de aquellos que no solo van a esos territorios, sino que además pueden testimoniar. Y en este sentido voy a cerrar
con un mensaje que me mandó Annie Krieger en privado, con el cual me siento sumamente representada y creo que a todos nos va a pasar lo mismo, como un buen cierre. Annie, y lo hago extensivo a la comisión, dice: felicito a las colegas que en el discurrir de nuestra formación, que es permanente, nos iluminan acerca del psicoanálisis en extensión. Lacan nos habla del valor del testimonio al asegurar una verdad. Para asegurar una verdad hay que tener cojones. Lacan dice siempre se testimonia sobre los cojones. Bueno, creo que nosotros rescatamos el valor del testimonio como, bueno, quizás como la primera interrogación con la que contamos para poder ir construyendo saberes, siempre provisorios. Bueno, muchas gracias a todos. Sí, no olvidar el agradecimiento a Guillermo, que nos permite hoy Sí, hablar de... Lo dije recién, pero me parece muy bien repetirlo. Sí, muy importante. Y a la Secretaría Científica y a nuestro territorio que saca. Bueno, gracias a todos. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. La comisión, con los cuales trabajamos muy... Un aplauso para las presentadoras. Bueno, hasta la próxima. Gracias.